Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también son ustedes. Por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y llenos de maldad. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que construyen sepulcros grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no habríamos participado en el asesinato de los profetas. Con lo cual reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Ustedes, pues, terminen de hacer lo que iniciaron sus antepasados. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es miércoles de la semana 21 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Y hermanos y hermanas, estamos en la parte 2, como habíamos dicho el pasado lunes, que comenzamos esta serie de discursos de parte de nuestro Señor Jesucristo, atacando específicamente y criticando severamente las actitudes y el comportamiento y la vivencia de la fe de parte de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Te acuerdas de ese evangelio? Era el evangelio de los ayes. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Son 7 maldiciones, habíamos dicho. El lunes comentamos 3 de ellas. Hoy vamos a continuar con el final. Y tenemos 4 de ellas para nosotros estar evaluando lo que vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Y sobre todo hoy queremos verlas desde el punto de vista que lo que Dios nos está mandando a verificar aquí, a tener en mente, a no repetir, porque se trata de no imitar la conducta de estas personas, hacer lo que ellos digan, pero no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Es porque la mediocridad, hermanos y hermanas, espiritual y la infidelidad dentro de la fe, hermanos y hermanas, de alguna forma son enemigos de la vocación cristiana. Son enemigos de la vocación cristiana, lo que es la mediocridad. Acuérdate que la mediocridad es lo contrario, digamos, a la excelencia. La mediocridad es un desarrollo, hermanos y hermanas, un performance, un desempeño que no es bueno, se queda corto. Entonces, la mediocridad dentro de la espiritualidad, hermanos y hermanas, y dentro de la fe, hace un daño muy severo y crea esa infidelidad espiritual, tanto en la práctica, y por lo tanto son enemigos de la vida cristiana. De eso vamos a estar hablando hoy, una versión corta de estas 7 maldiciones por parte de Cristo, criticando, señalando la grave falta entre la vida de coherencia, hermanos y hermanas, especialmente para los que están proyectando su nueva vida en Jesucristo el Señor, su nueva vida luego de la conversión, del arrepentirse, su vida de enseñanza hacia los demás acerca del ejemplo, del testimonio que damos para que otros puedan venir también a la casa del Padre y gozar de todas sus bondades. Mire, como habíamos dicho al principio, todo lo que es mediocre, hermanos y hermanas, en la vida espiritual, y todo lo que hace un daño como de infidelidad en la fe, ¿verdad? Nos volvemos infieles en la misma fe, ya sea por la palabra o por el acto, son enemigos de nuestra vocación cristiana. Y eso es lo que tenemos que ver con estos ay de vosotros. Nosotros no nos estamos regocijando porque Cristo le cayó encima a los fariseos y a los maestros de la ley. Todo lo contrario, lo estamos analizando para sacar la enseñanza y la lección, para no repetir los errores de la historia, que no es conveniente que lo hagamos. Este evangelio es un poquito más amplio, hermanos y hermanas, el capítulo 23, versículos 27 al 32. Dentro de los ay de vosotros está incluido también el número 4, hermanos y hermanas. Si seguimos en continuidad con el del lunes, es que Cristo le dice que ustedes pagan el diezmo de la menta, pagan el diezmo del anís, pagan el diezmo del comino, pero no practican la justicia, ni la misericordia, ni la fe.
Eso no lo cumplen. Fíjate cuáles son los señalamientos de Jesucristo el Señor. Número quinto, les señala y les saca en cara que purifican el exterior, o sea, están en la pureza y en la limpieza de que de los platos, de las copas, pero dentro de esos platos y de esas copas llenan el contenido con violencia y con robo. Cristo hace un énfasis: primero límpiate el interior y luego ocúpate del exterior, porque la purificación es mucho más que la purificación exterior. En sexto lugar, Jesucristo le saca en cara como una conducta que es de mediocridad, hermanos y hermanas, y de infidelidad a la vocación cristiana o a la vocación de la fe. En sexto lugar, que son como sepulcros pintados. Se parecen maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Eso es lo que señala Cristo, ¿no? Por dentro lo que hay es, hermanos y hermanas, escoria. Aparentan ser personas correctas, dice Jesús, pero el interior está lleno de falsedad y está lleno de maldad. En séptimo lugar, y es el último señalamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo, es que, hermanos y hermanas, fueron sepulcros para los profetas, y esto es una acusación bien seria por parte de Cristo, porque Jerusalén es bendita porque tiene buenos profetas, y Jerusalén también es conocida porque asesina a los profetas. Cuando no le cae bien a un profeta que denuncia la maldad y el pecado en el mundo, anuncia lo que es correcto delante de Dios, si le cae mal a una gente, los matan. Entonces él acusa a esa generación de ser asesinos de profetas. Sus padres fueron asesinos de profetas. Ustedes son hijos de esos padres que asesinaron a los profetas. Pues terminen lo que empezaron vuestros padres. O sea, fuertísimo, hermanos y hermanas. Ahí está comprendido todo esto, hermanos y hermanas. Para nosotros, ya lo hemos dicho, esto es estudiar, no mofarnos, no decir que bueno, que le cayó encima. Es una lección que tenemos que aprender, y lo estamos reduciendo a esto, hermanos y hermanas. Hay que salir de la mediocridad en la espiritualidad, y cuando la fe cae en la infidelidad y nos comportamos como infieles, eso todos son enemigos de la vocación cristiana, y nosotros estamos en el desarrollo de la vocación cristiana. Jesús, hermanos y hermanas, por el pueblo de Dios, sabe que nosotros necesitamos instituciones religiosas para permanecer fiel a la misión. Las instituciones van a venir, pero hay un peligro tan terrible cuando a veces cogemos las malas mañas de las instituciones civiles, de las instituciones sociales, de las organizaciones sociales, y las metemos dentro del aspecto de religión nuestra, porque ahí es que viene este virus que contamina nuestra fe. Hermanos y hermanas, la mediocridad, la infidelidad en la vocación cristiana por estar trayendo cuerpos extraños de instituciones ajenas a las nuestras, copiándonos de cosas que realmente no nos van a ayudar. Por eso decimos, Cristo sabía que tarde o temprano esto se va a convertir en una institución, según se va desarrollando la iglesia primitiva, se va institucionalizando y de alguna forma se formaliza dentro de la sociedad para poder manifestarse y tomar, hermanos y hermanas, como una personalidad jurídica, física, que se note que existe. Pero es peligroso cuando todo empieza, la administración, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, los puestos, las posiciones, los que son los evaluadores, los que son los que investigan, todo eso se mete dentro de la iglesia, y entonces parece más una organización civil que una organización religiosa. Entonces, sin embargo, el pueblo obedece, hermanos y hermanas, y con el pueblo también hay que tener cuidado, no solamente con los líderes, con el pueblo, porque el pueblo obedece a las reacciones. Fíjate, las reacciones del mundo social, cuando decimos reacciones, porque no son de razonamiento, hay que tener cuidado. Cuando uno reacciona, uno no piensa, ¿verdad? Si este techo se fuera a caer, la primera reacción mía es levantarme y correr. Yo no tengo que pensarlo, porque eso es una reacción. Se va a caer el techo, salgo corriendo, pero eso es automático, sin pensarlo, porque es reacción. Y cuando reaccionamos a las cosas del mundo, no pensamos, porque es el piloto automático, ¿no? Son reflejos inmediatos que hacemos. Y cuando tomamos decisiones o posturas por reacciones, es bien peligroso, hermanos y hermanas, porque van acompañadas de una serie de prejuicios sociales donde le podemos hacer más daño que bien
al objeto o al propósito que estamos teniendo en mente en la evangelización, en la propagación de la fe, en la caridad o en la ayuda al prójimo, que no se pueden confundir para no caer en ¿qué? En la hipocresía, en la falsedad, en la simulación, en el engaño, en la doble vida, en la vida de apariencia, en la vida de falsedad, el estar pues viviendo, hermanos y hermanas, diciendo una cosa y haciendo la otra. Todo eso es lo que está diciendo Cristo, que tenemos que quitar del medio y hay que hacerle caso porque, hermanos y hermanas, uno es humano y a veces uno cae lamentablemente en ciertas conductas y en ciertos desempeños en la vida, hermanos y hermanas, sin darse cuenta que son de prejuicio y no ayudan a la propia vida y al desarrollo de la vida cristiana. Por lo tanto, hermanos y hermanas, así la institución se vuelve más pesada para todo lo que se va a hacer, incluyendo la institución que nace bajo el Espíritu Santo, que es la misma iglesia. La institución que nace bajo la gracia del Espíritu Santo es nuestra iglesia. Allá está la sinagoga, allá está el templo, hubo quejas contra ellos, pero fue una institución también y nosotros somos institución, y aunque hayamos nacido bajo la fuerza y la intención del Espíritu Santo de Dios, no está libre, hermanos y hermanas, de caer en la trampa de la hipocresía, de la falsedad, de la doble cara, de la superficialidad, de no tener profundidad en lo que se dice, de no vivir del ejemplo que se tiene que proponer a la luz del Evangelio. No estamos exentos y por eso esto hay que tenerlo como que si fuera hacia nosotros, ¿no? Tener cuidado, que caigamos en la falsedad, no seas falso, no seas hipócrita. Tenemos que tener esto en mente. No estamos dispuestos a escuchar, hermanos y hermanas, a los nuevos profetas, tal vez como Jesucristo, por lo fuerte que son. Es algo que hay que preguntarse, porque este pueblo, como Cristo era tan fuerte, señalaba, hermanos y hermanas, sin pelos en la lengua, iba directo, llamaba a los que eran fariseos, llamaba a los maestros de la ley por su nombre. Esto es lo que hacen, están mal, esto es lo que se merecen. Es un profeta fuertísimo, Jesucristo el Señor. Esa gente no estaban dispuestos a escuchar a este nuevo profeta para que transformaran su vida, que puede ser una postura que asumimos nosotros en algunas posiciones. Estoy dispuesto a escuchar la corrección, no estoy dispuesto a que me digan que lo tengo que hacer de otra forma porque lo estoy haciendo de la forma que no es. Esa resistencia y ese rechazo, hermanos y hermanas, ocurrió allí en aquel momento y es lo que Cristo no quiere que ocurra ahora en nuestro momento, en nuestro tiempo y en nuestra vivencia. No estamos dispuestos a escuchar las palabras del nuevo profeta. Honrar, hermanos y hermanas, a los profetas del pasado para muchos es muy bueno, y sobre todo honrar los libros sagrados del pasado para muchos es muy bueno. Honrar todo lo que mandó alguien en el pasado y los libros del pasado que tienen contenido de nuevas aperturas, de nuevas posiciones, muy bien, pero al que nos está señalando ahora no lo podemos escuchar. Y otras, ¿por qué? Porque otra cosa sería recibir las críticas de parte de Dios que van dirigidas, hermanos y hermanas, a nosotros. Y ya no es un libro sagrado, ¿verdad? Ya no son los profetas del pasado. Es Jesús el carpintero. Es Jesús el Hijo de Dios. Y eso es lo que se cuestionan los fariseos y también los maestros de la ley. ¿Quién es este y con qué autoridad nos está diciendo que somos hipócritas, que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo? ¿Qué autoridad tiene él para corregirnos, para decirnos lo que es correcto y lo que no es correcto, que lo que estamos haciendo está mal y lo que él propone está bien? Ahí es que viene todo esto. Esas son conductas, esas son posturas, esas son actitudes que pueden estar en nosotros, hermanos y hermanas, al momento de transformar nuestras vidas, de que alguien nos paralice, nos diga lo que estás haciendo no es correcto, no es conforme a la fe. Eso se trata de infidelidad en la fe, eso se trata de mediocridad en la espiritualidad. Tienes que cambiar, tienes que transformarte, no puedes hacerlo así. Pues hay muchos cuestionamientos de la autoridad que nos dice que por qué se mete en mi vida, por qué corregirme, el Espíritu de Dios es libre, yo hago las cosas como me da la gana. Tranquilos, hermanos y hermanas, en esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, a veces si las cosas no vienen de una autoridad que nos reconozcamos fuertemente, no estamos dispuestos a dar el paso del cambio. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, y ya hemos visto de qué trata todo esto y del peligro que puede ser para nuestra vida, especialmente cuando estamos buscando excelencia en la vida espiritual, excelencia en el testimonio, para no caer en la mediocridad. Conclusiones que tenemos aquí podemos sacar. Cuidado, hermanos y hermanas, con las actitudes que solo son superficiales. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto se trata de que tenemos que ser más profundos. Cuidado con las actitudes por encimita,
la entrega por encimita, la donación por encimita, ¿verdad? El servicio por encimita. Cristo está hablando de ser más profundos, hermanos y hermanas. No pesquemos de orilla, pesquemos de mar adentro. El que pesca de orilla, tú sabes lo que puede pescar, y el que pesca de mar adentro, tú sabes lo que puede pescar. Entonces, arriésgate, mar adentro, ve más profundo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Como decía Juan Pablo II, ¿no? Duc in altum, rema, mar adentro. O sea, arriésgate, no te quedes en la orilla, porque de nada te puede servir. En segundo lugar, hermanos y hermanas, la forma de actuar debe ser coherente con nuestras convicciones. O sea, tenemos que ser convincentes, hermanos y hermanas, en lo que es coherencia. Y la coherencia es lo que va en contra de esto, hermanos y hermanas, de la hipocresía. Lo que Cristo está pidiendo. Acuérdate que la hipocresía es una palabra griega. Hipócrita es una palabra griega. Y esa palabra griega, hermanos y hermanas, es del teatro griego. Y si tú has visto las dos caras del teatro griego, viene una con la sonrisa y viene otra con la tristeza, y están para representar el teatro griego. ¿Y qué es lo que esto significa? Esto lo que significa es que el actor lo que hace es que interpreta personajes y se pone un disfraz para representar algo que no es. Eso es lo que significa la palabra hipocresía. ¿Qué está pidiendo Cristo? Coherencia. ¿Qué es coherencia? No te disfraces. No uses múltiples caras. Sé lo mismo en la noche que en el día. En lo oscuro y en la luz. En lo escondido y en lo que es público y la gente te puede ver, ¿no? Lo que se dice al oído, que se diga también desde la atalaya, desde la cima, desde el tope, desde la meseta de la montaña. ¿Me estás entendiendo? Esa es la coherencia que está buscando Cristo. Eso es parte del desarrollo de la vida cristiana. Y no aparentar, hermanos y hermanas, lo que somos. Eso es lo que está diciendo Jesucristo también. No aparentar lo que somos. Dios no es un Dios de apariencia. Dios quiere ver dentro del corazón. Dios verá dentro del corazón. Las apariencias tal vez manipulan a la gente. Las apariencias manipulan al público, pero las apariencias nunca manipulan a Dios, porque Dios ve muy adentro y puede penetrar, hermanos y hermanas, hasta el corazón y sacar lo que verdaderamente somos. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, a forma de concluir, ver lo esencial más que lo superficial. Vamos a buscar aquello que es esencial y no tanto lo que es superficial. Lo esencial es algo, hermanos y hermanas, que para que tú sepas que algo es esencial y no es superficial, tiene que ser algo con esta frase: sin lo cual yo no puedo ser cristiano. Sine qua non, le llaman en latín, sine qua non. La condición sine qua non significa sin lo cual. O sea, lo esencial tiene que ser algo sin lo cual yo no puedo dar testimonio, sin lo cual yo no puedo recibir los sacramentos, sin lo cual yo no puedo predicar la palabra de Dios, sin lo cual yo no puedo, hermanos y hermanas, vivir en la fe. O sea, todo lo que es esencial, búscalo. Lo esencial es algo sin lo cual yo no puedo hacer lo que Cristo me pide en la excelencia que me lo pide y saliendo de la mediocridad, como hemos visto en el caso de hoy. ¿Ven? Ya para el tiempo de Pablo, de la iglesia primitiva en Tesalónica, hermanos y hermanas, se estaba cumpliendo con la corrección que hizo Cristo de los fariseos y de los maestros de la ley, poniendo las cosas en su sitio. Vas a predicar la palabra de Dios, eres catequista, eres maestro de las cosas de Dios, vive saliéndote de la mediocridad, hermanos y hermanas, para que no puedas pues de alguna forma caer en la infidelidad acerca de la fe o en la mediocridad espiritual. Trátalos con amor, porque ellos son hijos de Dios, como padre a hijos, ¿no? Como maestros a estudiantes, y lleven ese ejemplo de que están buscando las cosas buenas y ustedes ya las conocen y las están viviendo. Eso es fantástico, no te olvides de esa lectura. Y finalmente, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que hemos escuchado hoy, esforzarnos por una conversión que sea profunda y que sea sincera, hermanos y hermanas. Y la renovación de nuestra vida también tiene que ser una conversión profunda y sincera, una renovación profunda y sincera si queremos salir de la mediocridad en las cosas de Dios, en la mediocridad e en la infidelidad de la fe. En el segundo lugar, para terminar, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no es humana, nos recuerda Pablo, sino que es divina. No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo, quien vive
en nosotros. En tercer lugar, dar fruto de la coherencia, atrás la hipocresía, en nuestra vida y en las relaciones con los demás. O sea, sinceridad, hermanos y hermanas. El mismo de frente, el mismo de espalda, que nos conozcan de cualquier lado, que nos miren como la misma persona y que no engañemos o simulemos lo que somos delante de nadie. Y finalmente, hermanos y hermanas, ser sal y luz del mundo sería pues lo mejor para todos nosotros, porque eso es lo que nos ha dicho Jesucristo. Ser sal y luz del mundo significa ser la diferencia, marcar la diferencia y no ser del montón. Así que así nos exhorta hoy nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, hermanos y hermanas, que estos ayes hacia los fariseos y a los maestros de la ley nos enseñen a nosotros el testimonio de la vida cristiana. Salgamos, evaluemos, analicemos si estamos en mediocridad en el testimonio, en la vida espiritual, en lo que somos en la fe. Salgamos de la mediocridad espiritual, salgamos de la infidelidad en la fe. Entrar en la infidelidad de la fe es paganismo propiamente. Salgamos de todo eso con la ayuda de Dios. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.